El sonido metálico del portón de hierro al cerrarse resuena por las calles empedradas de una España que parece ignorar el paso del tiempo, pero no el dolor. Elena aprieta contra el pecho una pequeña maleta de cuero desgastado, cuyas asas guardan el sudor de décadas de trabajo y la esperanza de un hogar que ella creía eterno. El viento frío del atardecer agita sus cabellos blancos mientras observa, con los ojos humedecidos, la fachada descascarada de un asilo que exhala el olor acre del desinfectante y del olvido. Cada paso hacia la recepción sombría parece una sentencia de exilio, un adiós forzado a todo lo que construyó con sacrificio y amor. Al otro lado de la ciudad, el escenario es el de una profanación silenciosa que hiere el alma de quien valora la tradición familiar. Hombres rudos, con rostros cubiertos de indiferencia, cargan la vitrina de madera maciza que Elena pulía todos los domingos como si fuera un altar de recuerdos. Las paredes de la casa, ahora despojadas de cuadros y fotografías, revelan marcas del tiempo que parecen cicatrices abiertas en un cuerpo que ya no puede reaccionar. Ricardo observa todo desde lejos, apoyado en un coche viejo, con las manos hundidas en los bolsillos y una mirada gélida que desborda una aparente y cruel deshumanidad. El vecindario observa a través de las rendijas de las ventanas, susurrando sobre la ingratitud que mancha las calles de aquella ciudad de tamaño medio, donde el respeto a los ancianos debería ser sagrado. Elena es conducida por un pasillo estrecho, donde el tic-tac de un reloj de pared suena como una cuenta regresiva hacia el fin de su dignidad. Ella mira a su hijo a través del vidrio del coche, buscando un atisbo de arrepentimiento, pero encuentra apenas una máscara de hielo que parece confirmar sus peores pesadillas. La traición de un hijo único es una daga que no hiere solo el cuerpo, sino que despedaza el alma de una madre. Dentro de la pequeña maleta, Elena lleva solo lo esencial, pero el peso de ese equipaje es insoportable, pues contiene el peso de una vida entera descartada en un callejón sin salida. Se sienta en una cama estrecha, con sábanas que pinchan la piel sensible, y siente el inmenso vacío de una habitación que nunca será suya. El silencio del asilo se interrumpe solo por los gemidos bajos de otros internos, sombras de hombres y mujeres que también fueron un día el centro del mundo de alguien. La sensación de abandono es palpable, una niebla densa que asfixia cualquier intento de comprensión o de perdón en ese momento. Mientras tanto, Ricardo firma papeles apresuradamente, entregando las llaves de la casa a un agente inmobiliario que sonríe con la facilidad de un negocio cerrado en tiempos de crisis. No hay despedida, no hay una explicación lógica para tanta frialdad, solo la imagen de un patrimonio familiar disolviéndose en monedas de plata. El contraste entre el sacrificio de toda una vida y la rapidez de una venta provoca una indignación que quema en el pecho de cualquier espectador atento. ¿Qué podría justificar el acto de arrancar a una mujer de 72 años de su santuario para arrojarla a un depósito humano? El gancho final de esta apertura se manifiesta en la mirada perdida de Elena, que al abrir su maleta descubre un pequeño portarretratos roto, símbolo de su familia hecha pedazos. Ella no sabe que su vida pende de un hilo, ni que el asilo es el escenario de una trama mucho más compleja y dolorosa que el simple rechazo. La tensión alcanza su punto máximo cuando se da cuenta de que la llave de su casa, que guardaba en el bolsillo, ya no abre ninguna puerta en el mundo. El choque con la realidad es el punto de partida de una jornada donde la verdad y la mentira bailan peligrosamente. ¿Te gustó el inicio de esta historia impactante? Entonces, suscríbete al canal para no perderte el desenlace y cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Elena camina por el patio de cemento agrietado del asilo, sintiendo el sol pálido de España tocar su piel sin lograr calentar el frío que se ha instalado en sus huesos. Aún viste el abrigo de lana que usaba en ocasiones especiales, un vestigio de la dignidad que intenta preservar en medio de un entorno
de abandono. Cada rostro que cruza en su camino parece contar una historia de soledad similar a la suya. Ojos opacos que ya no esperan visitas ni llamadas telefónicas. La rutina rígida del lugar, marcada por el sonido de campanas que anuncian comidas insípidas, comienza a moldear sus días en una monotonía desesperante. Se pregunta constantemente en qué momento se equivocó en la crianza del hijo que tanto amó. Ricardo, por su parte, camina por las calles bulliciosas de la ciudad con los hombros encorvados bajo un peso que nadie logra ver. Ya no frecuenta los cafés habituales y evita la mirada de los antiguos vecinos que ahora lo ven como el villano de la historia local. Su rutina se ha transformado en un ciclo agotador de turnos dobles y reuniones en oficinas de cobranza, donde la presión económica es una sombra permanente. La crisis que azotó al país dejó marcas profundas en su estabilidad, transformando al hombre afectuoso de antes en una figura silenciosa y endurecida. Parece un extraño en su propia vida, movido por una urgencia que no le permite detenerse. La ciudad de tamaño medio, con sus iglesias centenarias y plazas llenas de palomas, sirve de marco para este drama silencioso entre lo antiguo y lo nuevo. Mientras los jóvenes corren con sus teléfonos móviles y preocupaciones efímeras, los ancianos como Elena se convierten en figuras invisibles dentro de un paisaje urbano degradado. Existe una tensión invisible en el aire, un conflicto entre el deber moral de cuidar a los padres y la cruda realidad de un sistema que ofrece poco apoyo a las familias. El asilo en las afueras es el destino final de muchos que han sido vencidos por la prisa del mundo moderno. Para Elena, ese lugar es el símbolo de una sociedad que ha perdido el corazón. Dentro de su pequeño cuarto compartido, Elena organiza sus pocos objetos con una precisión casi militar, intentando crear una ilusión de control sobre su existencia. Coloca la pequeña imagen de la Virgen sobre la mesilla de noche, buscando en su fe el consuelo que su hijo le negó sin explicaciones. Sus manos temblorosas revelan no solo la edad, sino la fragilidad de una salud que comienza a fallar de manera preocupante. Siente punzadas agudas en el pecho que prefiere ignorar, convencida de que el dolor del alma es mucho más peligroso que el del cuerpo. Su vulnerabilidad queda expuesta en cada respiración corta y fatigada. La situación económica de Elena siempre fue modesta, basada en una pensión que apenas alcanzaba para los medicamentos y el mantenimiento de la casa heredada. Pertenecía a una generación que creía que la propiedad era la única seguridad real frente a las incertidumbres del futuro y de la vejez. Perder el techo donde crió a Ricardo y donde se despidió de su esposo es como perder la propia identidad ante la comunidad. Se siente una extranjera en su propia tierra, una mujer sin raíces que ahora depende de la caridad pública y de la voluntad ajena. El miedo a ser una carga que siempre la persiguió se ha convertido en su realidad más cruel. Ricardo observa el saldo de su cuenta bancaria en un cajero automático a altas horas de la noche, con el rostro iluminado únicamente por la luz fría de la pantalla. Los números no le traen alivio, sino la confirmación de que el sacrificio de la casa fue solo el primer paso de una subida empinada. Borra los mensajes de texto de amigos que preguntan por su madre, porque no tiene el valor de decir la verdad ni de sostener la mentira. Su soledad es distinta a la de Elena. Es la soledad del secreto y de la responsabilidad asumida en silencio. Se siente aplastado entre el amor que siente y la crueldad de las decisiones que tomó. El ambiente del asilo es descrito por Elena en sus oraciones como un limbo, donde el tiempo no avanza, solo se disuelve entre sombras y medicamentos. Observa a las enfermeras correr de un lado a otro, sobrecargadas y muchas veces impacientes con las quejas de los internos. Doña Carmen, una anciana de ojos astutos que ocupa la cama contigua, observa a Elena con una mezcla de compasión y reconocimiento. Carmen sabe que cada nuevo
nuevo residente llega con la misma expresión de incredulidad y traición, esperando que todo sea solo un malentendido pasajero. La conexión entre ambas comienza a nacer a través del silencio compartido. Mientras tanto, la antigua casa de Elena es pintada por desconocidos. Colores nuevos cubren las paredes que guardaban el crecimiento de Ricardo marcado a lápiz en el marco de la puerta. Los nuevos propietarios planean reformas modernas, ajenos al valor emocional de cada centímetro de aquel inmueble que fue el refugio de la familia durante décadas. Ricardo pasa por la acera de enfrente, pero no logra mirar hacia arriba, temiendo que las ventanas vacías lo acusen de traición. La sensación de pérdida es total, un divorcio doloroso entre un pasado glorioso y un presente lleno de incertidumbres y juicios severos por parte de la sociedad. Elena intenta mantener su rutina de dignidad, limpiando sus propios zapatos y manteniendo el cabello siempre impecable, a pesar de la escasez de recursos del lugar. Se niega a aceptar la derrota emocional, aunque las lágrimas visitan su almohada todas las noches cuando se apagan las luces. La duda sobre el carácter de su hijo es el veneno que más la consume, superando cualquier incomodidad física de las instalaciones precarias. ¿Cómo puede alguien a quien llevó en el vientre volverse tan extraño y frío en tan poco tiempo? Esa pregunta resuena sin respuesta en las paredes descascaradas del pasillo del asilo. La salud de Elena es una bomba de tiempo que oculta incluso de sí misma, temiendo que cualquier señal de debilidad la haga aún más dependiente. Sufre mareos frecuentes y una fatiga que la obliga a sentarse varias veces durante sus cortos paseos por el patio. La falta de atención médica adecuada en el asilo agrava su condición, convirtiendo su estancia en un riesgo constante para su vida. Ella cree que Ricardo conoce su fragilidad y, aún así, decidió dejarla allí, lo que hace que el dolor de la enfermedad sea un detalle menor frente al dolor del abandono. Es un escenario de desolación absoluta. En este contexto de sombras y secretos, la vida de Elena y Ricardo parece seguir caminos opuestos que jamás volverán a cruzarse. Ella está atrapada en el pasado y en el dolor del rechazo, mientras él está enfocado en un futuro que ella ni siquiera imagina que exista. La ciudad continúa su ritmo acelerado, ignorando el drama que se desarrolla en los bastidores de una familia destrozada por la necesidad y el silencio. El escenario está listo para un conflicto que pondrá a prueba los límites del amor filial y de la resistencia de una madre. La verdad permanece oculta bajo capas de vergüenza, sacrificio y una profunda pero peligrosa falta de comunicación. La historia de Elena y Ricardo comenzó mucho antes de las frías paredes del asilo, en una época en la que la casa familiar rebosaba el aroma de pan recién hecho y risas de los domingos. Elena siempre fue el pilar de aquel hogar, una mujer que renunció a sus propios sueños de juventud para garantizar que su hijo único tuviera todas las oportunidades que la España de la poscrisis podía ofrecer. Recuerda con absoluta claridad cómo trabajaba en 2 empleos, cosiendo para terceros hasta altas horas de la madrugada, solo para poder comprar los libros escolares de Ricardo. Para ella, cada sacrificio era una semilla plantada en un terreno de amor incondicional, esperando una cosecha de gratitud y unión. Ricardo creció viendo cómo las manos de su madre se volvían ásperas y marcadas por el tiempo, desarrollando un sentido de deuda emocional que muchas veces lo asfixiaba. Era el orgullo de Elena, el niño que prometió construirle un castillo cuando fuera rico y famoso en la gran ciudad. La muerte prematura del padre de Ricardo, años atrás, selló un pacto silencioso de protección mutua entre ambos, convirtiéndolos en el mundo del otro. En aquel entonces, la idea de una separación era impensable, una herejía contra los valores tradicionales
tradicionales que Elena siempre se esforzó por enseñar con dulzura y firmeza en cada cena familiar. La casa que Ricardo vendió no era solo ladrillos y cemento. Era el santuario donde Elena guardaba las cenizas de su historia y los trofeos de la infancia de su hijo. Cada rincón de aquella vivienda albergaba una narrativa. El arañazo en el suelo provocado por el primer triciclo de Ricardo. La mancha en la pared donde intentó pintar un mural para el Día de la Madre. Elena creía que, mientras las llaves permanecieran en su bolsillo, tendría un propósito y un lugar en el mundo al que llamar hogar. Ricardo lo sabía, y eso hace que su decisión de vender la casa sea una traición que hiere el núcleo mismo de la identidad materna. En los últimos años, la relación empezó a desgastarse por las dificultades económicas que corroían a la clase media española como una herrumbre silenciosa. Ricardo intentó varios emprendimientos que fracasaron, viendo cómo sus ahorros se desvanecían mientras trataba de mantener una apariencia de éxito para no decepcionar a su madre. Elena, al percibir su angustia, intentaba ayudar con su pequeña pensión, pero el abismo entre las necesidades y la realidad no hacía más que crecer con el paso de los meses. El silencio comenzó a ocupar los espacios donde antes había diálogo, y Ricardo empezó a ocultar sus preocupaciones tras una fachada de irritabilidad y distancia. El diagnóstico de la enfermedad de Elena llegó como un trueno en un día de cielo despejado, cambiando para siempre la dinámica de poder y de cuidado entre ambos. Al principio, Ricardo intentó conseguir tratamiento a través del sistema público, pero las listas de espera eran interminables y la condición de su madre exigía una intervención rápida y costosa. Elena, sin embargo, nunca supo la gravedad real de su estado, pues Ricardo eligió cargar con ese peso en soledad para protegerla del miedo a la muerte. Ese secreto fue la primera gran grieta en la confianza entre los dos, transformando la protección en una red de mentiras que, con el tiempo, los conduciría al aislamiento actual. Elena recuerda con nostalgia cómo Ricardo solía ser cariñoso, llevándole flores recogidas en el camino del trabajo y escuchando con paciencia sus historias repetidas sobre los abuelos que él nunca conoció. Esa imagen del hijo atento choca violentamente con el hombre frío que la dejó en la puerta del asilo sin un abrazo de despedida. Para ella, su cambio parece una metamorfosis cruel, provocada por el egoísmo de la vida moderna o por una influencia externa que no logra identificar. Busca en su memoria algún momento en el que haya fallado como madre, algo que pudiera justificar un castigo tan duro justo cuando más necesitaba apoyo. La educación de Ricardo estuvo basada en la idea de que la familia debe ser protegida a cualquier precio, un valor que Elena heredó de sus propios padres en la zona rural de España. Ver a su hijo actuar en contra de esos principios es, para ella, una señal de que su herencia moral fue desperdiciada y de que sus enseñanzas no sirvieron de nada. Se siente culpable por haber criado a un hombre que prioriza el dinero o la conveniencia por encima de la vida de quien le dio el ser. Esa herida en el orgullo materno duele tanto como la ausencia física del hijo, erosionando su voluntad de luchar contra la soledad. Ricardo, en sus momentos de soledad en el pequeño apartamento alquilado, hojea los álbumes de fotos que logró salvar de la venta de la casa, llorando en silencio por el dolor que está causando. Recuerda cómo su madre lo protegía de las peleas de los vecinos o de las tormentas de invierno, asegurándose siempre de que estuviera a salvo y abrigado. El peso de ser el único responsable de la vida de ella lo ha transformado en alguien que él mismo apenas reconoce frente al espejo cada mañana. Sabe que la villanía que el mundo percibe es, en realidad, un acto de desesperación disfrazado de indiferencia para no derrumbarse emocionalmente. La relación entre ambos siempre estuvo marcada por una dependencia mutua que, en tiempos de crisis, se convirtió en una trampa peligrosa y llena de resentimientos ocultos. Elena nunca quiso ser una carga, pero su propia existencia y la necesidad de cuidados médicos colocaron a Ricardo contra el muro de una realidad financiera
era brutal. Intentó pedir ayuda a parientes lejanos, pero todos enfrentaban sus propios problemas y le dieron la espalda cuando la palabra préstamo fue mencionada por primera vez. La sensación de abandono social empujó a Ricardo a la decisión extrema que Elena ahora interpreta como un abandono filial, creando un ciclo de dolor y malentendidos. Doña Carmen, al escuchar fragmentos de la historia de Elena en el asilo, percibe que el pasado de su amiga es un tapiz de sacrificios que ahora parece deshilacharse. Ve en Elena el reflejo de tantas otras madres que lo dieron todo y terminaron con las manos vacías al final del camino de la vida. El pasado de Elena actúa como un espejo del presente, mostrando que las intenciones más nobles pueden ser deformadas por circunstancias que escapan al control humano. La profundidad de este trasfondo es esencial para comprender que la rabia de Elena no nace del odio, sino de un amor herido. Al final de esta recapitulación emocional, queda claro que la situación actual es el resultado de una cadena de acontecimientos desafortunados y de la falta de valor para enfrentar la verdad. Elena está atrapada en una narrativa de víctima, mientras Ricardo se entierra en la de un mártir incomprendido y solitario. El conflicto que se desarrolla a partir de aquí es el fruto directo de esas semillas de silencio y miedo plantadas a lo largo de los últimos años de crisis. El público comprende ahora que no se trata simplemente de un hijo cruel, sino de una tragedia familiar en la que cada uno carga con su propia cruz de dolor. El conflicto se materializa en el asilo a través de la figura austera de Ricardo, cuyas visitas se vuelven escasas y cargadas de un silencio que Elena interpreta como un desprecio absoluto. En cada encuentro, él evita tocar la herida abierta de la casa vendida, respondiendo con monosílabos a las preguntas desesperadas de su madre sobre el destino de sus muebles y recuerdos. Esa actitud fría funciona como combustible para la indignación de Elena, que se siente tratada como un objeto desechable por aquel que debería ser su protector. El antagonismo de Ricardo se construye desde la omisión, una forma de crueldad que va erosionando la cordura de la protagonista día tras día. Elena sufre no solo por la ausencia física, sino por la humillación de depender de la caridad de un hijo que parece haber borrado el pasado de su memoria. Observa a otros ancianos recibiendo cariño y pequeños obsequios de sus familiares, mientras ella solo recibe el aviso de que las cuotas del asilo, lo mínimo necesario para su supervivencia, han sido pagadas. La injusticia de esta situación es lo que más duele, pues Elena sabe que le dio a Ricardo lo mejor de su vida y ahora recibe apenas las sobras de su tiempo. La sensación de ser una prisionera en un depósito de personas se vuelve insoportable para ella. La reacción de Elena comienza a oscilar entre una tristeza profunda y una rebelión silenciosa que brilla en sus ojos cansados cada vez que Ricardo aparece en la recepción. Ella intenta enfrentarlo, exigiendo saber por qué vendió la casa sin pedir su autorización, pero él solo aparta la mirada y dice que era necesario. Esa negativa a validar el dolor de su madre es lo que establece a Ricardo como el antagonista perfecto ante los ojos del espectador, alguien que parece valorar el dinero por encima del afecto. La frustración de Elena es compartida por quien observa, creando un vínculo inmediato de empatía con su causa. El ambiente del asilo contribuye a la escalada del conflicto, con sus reglas burocráticas que le arrebatan a Elena cualquier vestigio de autonomía sobre su propia vida y sus decisiones. Se ve obligada a comer lo que le sirven y a dormir a la hora establecida, perdiendo la libertad que su casa siempre representó para su espíritu orgulloso. Ricardo ignora las quejas sobre la calidad de la comida o el frío que se cuela por las ventanas mal selladas
estrelladas del cuarto que comparte con doña Carmen. Para él, el simple hecho de que ella tenga un techo parece suficiente, ignorando la dignidad que Elena reclama en cada conversación. El sufrimiento de Elena se amplifica al percibir que su enfermedad avanza mientras su hijo parece más preocupado por plazos y documentos que por su salud. Siente punzadas en el pecho durante las visitas, pero el orgullo le impide pedir ayuda a un hijo que cree que ya no se preocupa por ella. Ricardo, por su parte, mantiene una postura defensiva, como si cualquier demostración de afecto pudiera derribar la barrera que construyó para soportar el peso de sus actos. Este juego de apariencias y silencios es lo que alimenta la tensión central de la narrativa. La injusticia cometida por Ricardo es vista por Elena como una traición a los valores de la familia española, donde los padres son pilares que nunca deben ser derribados. Ella se siente un ejemplo vivo del abandono moderno, una estadística triste dentro de una sociedad que ya no tiene tiempo para la sabiduría de los mayores. Cada vez que ve a su hijo llegar con prisa y marcharse con alivio, una parte de su corazón se cierra definitivamente para él. El conflicto no gira solo en torno a la casa, sino al reconocimiento de su importancia como ser humano y como madre. Ricardo comienza a ser visto por los empleados del asilo como el hijo ausente, aquel que cumple con las obligaciones financieras, pero falla miserablemente en las obligaciones del corazón y de la presencia. Esa etiqueta social refuerza su imagen de antagonista, ya que él no se defiende de las acusaciones implícitas en las miradas de las enfermeras que cuidan de Elena. Acepta el papel de villano con una resignación que confunde e irrita a Elena, quien esperaba al menos una discusión o una explicación emocional para un cambio tan radical. Su silencio es el arma más poderosa y dolorosa de este conflicto familiar creciente. La protagonista reacciona intentando encontrar aliados dentro del asilo, compartiendo su dolor con doña Carmen, quien se convierte en su confidente y espejo de sus propias angustias. Carmen anima a Elena a luchar por su dignidad, lo que provoca pequeños actos de rebeldía contra la administración del asilo y contra el propio Ricardo. Estas reacciones de Elena demuestran que a pesar de la edad y de la enfermedad, su voluntad de ser respetada sigue intacta y vibrante en su alma. Su lucha es no ser borrada por la frialdad del hijo y por la indiferencia del sistema que la acoge. Con cada nuevo fragmento de esta historia, la distancia entre madre e hijo parece convertirse en un abismo infranqueable, lleno de rencores e interpretaciones erróneas por ambas partes. Elena cree que Ricardo la odia por ser una carga en su vida agitada, mientras que él cree que está haciendo lo necesario para salvarla. La falta de un diálogo honesto es el gran villano invisible que orquesta todo el sufrimiento de Elena en ese entorno gélido y sin color. La tensión alcanza niveles insoportables cuando Elena descubre que Ricardo ni siquiera guardó las fotografías familiares. La impaciencia de Ricardo durante las breves visitas hace que Elena se sienta una interrupción en su vida, un compromiso incómodo que él desea tachar de su agenda diaria. Mira el reloj constantemente, mostrando una ansiedad que Elena interpreta como el deseo de verla desaparecer de una vez por todas de su camino. Esa actitud genera una profunda indignación en el público, incapaz de concebir cómo un hijo puede tratar a su propia madre con semejante falta de empatía. La construcción del antagonista se completa con estos pequeños gestos de desdén y prisa. El clímax de este bloque de conflicto ocurre cuando Elena se da cuenta de que su antigua vida ha sido completamente borrada por Ricardo, sin que quede rastro alguno de su existencia en la ciudad. Se siente como un fantasma que aún respira, habitando un cuerpo que su hijo ya dio por muerto al vender su único refugio seguro. El dolor emocional de Elena es tan denso que casi se puede tocar, transformando el asilo en un escenario de lamento constante y sin esperanza. El conflicto queda establecido: una madre que pide amor y un hijo que solo ofrece lo básico. Las actitudes de Ricardo son el motor que impulsa la narrativa hacia un estado de crisis permanente, donde la paz parece un sueño distante para Elena.
Ella comienza a preguntarse si todo el amor que dio en el pasado fue un error de inversión emocional, una duda que la atormenta en las noches de insomnio. La injusticia es la marca registrada de cada interacción entre ambos, dejando cicatrices que parecen permanentes en el alma de la protagonista. El espectador es llevado a odiar la frialdad de Ricardo, deseando que Elena encuentre una forma de escapar de esa humillación. Elena intenta mantener su fe, pero incluso sus oraciones parecen chocar contra el techo bajo del asilo, sin obtener la respuesta que anhela para su angustia personal. Le pide a Dios que ablande el corazón de Ricardo, pero lo que ve es a un hombre cada vez más encerrado en sí mismo y en sus obligaciones financieras. La frustración de Elena crece al darse cuenta de que ya no tiene voz ni voto en las decisiones que afectan su destino inmediato. Es una espectadora pasiva de su propia destrucción, orquestada por quien más amó y protegió. El antagonista Ricardo representa en esta etapa de la historia el egoísmo de la nueva generación que ve a los ancianos como un costo que debe administrarse de la forma más eficiente posible. Sus decisiones son puramente lógicas y carentes de cualquier calidez humana, lo que choca con la sensibilidad tradicional de Elena y de todos a su alrededor. Corta las conversaciones cuando el tema se vuelve emocional, usando el trabajo como excusa para huir de las responsabilidades afectivas que la situación exige. Esta huida constante intensifica la sensación de abandono que Elena experimenta a cada minuto en el asilo. Con cada día que pasa, Elena se siente más pequeña, como si el asilo estuviera absorbiendo su esencia para convertirla en un número más dentro de una lista de espera. Ve cómo su ropa le queda grande y cómo su mirada pierde brillo, mientras Ricardo continúa con su vida sin mostrar signos visibles de sufrimiento o remordimiento. La injusticia es evidente. Mientras ella se marchita en la soledad, él sigue libre de las ataduras del pasado que ella tanto valora. Esta disparidad es la que genera la mayor tensión dramática y la mayor empatía del público hacia Elena. La reacción de Elena ante esta injusticia es un doloroso repliegue interior, pasando horas mirando por la ventana del patio hacia un horizonte que ya no le pertenece. Comienza a rechazar las visitas breves de Ricardo, prefiriendo la soledad absoluta a la presencia de un hijo que parece estar allí, solo por obligación legal. Este cambio de comportamiento sorprende a Ricardo, pero él no hace nada para revertir la situación, aceptando el distanciamiento con una pasividad que Elena considera la prueba final de su desamor. El conflicto alcanza un punto de no retorno emocional entre ambos. La vulnerabilidad de Elena queda expuesta cuando necesita ayuda para tareas simples y se da cuenta de que su hijo no está allí para tomarle la mano como ella lo hizo por él. La falta de apoyo emocional es una herida que sangra constantemente, alimentada por los recuerdos de un pasado en el que la unión era la regla de oro de la familia. Ricardo se ha convertido en el extraño que decide dónde vive ella y qué come, una cruel inversión de roles desprovista de cualquier afecto. El público se siente impotente ante esta realidad, anhelando un giro que restablezca la justicia. El establecimiento del conflicto deja claro que la batalla de Elena es por su alma y por la verdad de su historia familiar, que Ricardo intenta borrar. Ella se niega a ser solo una pensionista olvidada en un asilo precario y lucha por mantener encendida la llama de su propia importancia en el mundo. Ricardo, como antagonista, es el muro de hielo contra el cual Elena lanza sus últimas fuerzas, tratando de encontrar una grieta de humanidad en el hombre que un día fue su pequeño niño. La tensión es palpable y prepara el terreno para una escalada dramática de proporciones devastadoras. La injusticia de Ricardo se detalla a través de pequeñas acciones, como el hecho de que nunca le trae noticias del antiguo vecindario o de cómo murieron las flores del jardín de la casa. Él corta cualquier vínculo de Elena con el mundo exterior, manteniéndola en una burbuja de aislamiento que controla completamente a través de su ausencia. Esta forma de control es sutil, pero
extremadamente eficaz para destruir la resistencia emocional de la protagonista, que se siente cada vez más pequeña e irrelevante. El conflicto alcanza su punto máximo de amargura, con Elena sintiéndose traicionada por la sangre de su propia sangre. El público es guiado a sentir la frustración de Elena como si fuera propia, experimentando la indignación de ver una vida de entrega reducida a una cuota mensual barata. Cada gesto de Ricardo es analizado y juzgado como una prueba de su carácter dudoso y de su falta de valores morales básicos. La empatía hacia Elena es total, convirtiéndola en la heroína trágica de una sociedad que olvidó cómo cuidar a sus ancianos con la dignidad que merecen. El conflicto está listo para estallar en momentos de tensión que pondrán a prueba la resistencia de ambos personajes centrales. Elena ahora mira a Ricardo no como a su hijo, sino como al hombre que le robó la paz y el hogar, una percepción que la asusta y la entristece profundamente. Se da cuenta de que el lazo que los unía fue reemplazado por una cuerda que la estrangula, tirada por las manos de aquel en quien más confió en toda su vida. La injusticia es total y el sufrimiento de Elena es la prueba viva de que el amor puede transformarse en dolor cuando el silencio y el secreto sustituyen a la verdad. El escenario está preparado para la escalada dramática que llevará esta historia al límite. Finalmente, el conflicto se estabiliza en una guerra de desgaste, donde Elena intenta sobrevivir al abandono y Ricardo intenta sobrevivir a la culpa que esconde tras su máscara de indiferencia. El público queda atrapado en la narrativa, deseando comprender cómo esta relación llegó a un punto tan profundo de degradación y si aún existe alguna posibilidad de reconciliación. La tensión es el hilo conductor que une el asilo degradado con la vida vacía de Ricardo en la gran ciudad, creando un puente de sufrimiento que conecta a madre e hijo. El conflicto es la base sobre la cual se construirá a partir de ahora toda la trama emocional. El primer gran golpe ocurre cuando doña Carmen, con el rostro marcado por la vacilación, le entrega a Elena un recorte de un periódico local que anunciaba la subasta final de los muebles de su antigua casa. Elena siente que el suelo desaparece bajo sus pies al ver la fotografía de su sillón favorito, donde solía acunar a Ricardo, expuesto como una mercancía cualquiera para extraños curiosos. El aire en la habitación del asilo se vuelve irrespirable y cada palabra del anuncio parece un clavo martillado en su propia existencia. Comprende que el puente hacia el pasado no solo fue cruzado, sino dinamitado por su propio hijo, sin que quedara una sola tabla para el regreso. Elena se desploma sobre la cama, sintiendo el pecho arder con una intensidad que le roba el aliento, pero su dolor es ignorado por los empleados que pasan apresurados por el pasillo. El sonido del papel arrugándose en sus manos temblorosas es la única protesta audible en medio del silencio opresivo de aquella tarde gris y sin esperanza. Intenta imaginar quién estará ahora tocando sus cosas, invadiendo la intimidad de toda una vida por unas pocas monedas miserables. La sensación de violación es total, transformando su memoria en un producto de liquidación en una plaza pública de aquella ciudad insensible. Esa noche, la fiebre la visita como una consecuencia física de su devastación emocional, haciéndola delirar con el sonido de llaves girando en puertas que nunca volverán a abrirse. Llama a Ricardo en sus sueños, pero la imagen del hijo que aparece es la de un carcelero mudo que solo observa mientras su historia es borrada. El sudor frío corre por su rostro mientras lucha contra la sensación de estar desapareciendo, como si cada mueble vendido se llevara consigo un pedazo de su alma. El desamparo es una sombra que se alarga por las paredes del asilo, sofocando cualquier resto de dignidad que aún intentaba conservar. El segundo momento de agravamiento
momento ocurre cuando Elena, impulsada por una repentina urgencia de confrontar la realidad, intenta usar el teléfono de la recepción para hablar con el antiguo vecino. La recepcionista, siguiendo órdenes estrictas y frías, le impide hacer la llamada, alegando que las normas de seguridad del asilo restringen el contacto externo sin la autorización del responsable legal. Elena siente hervir la sangre de indignación al darse cuenta de que, a los ojos de ese lugar, ya no es una ciudadana con derechos, sino una propiedad bajo la tutela de Ricardo. La humillación de pedir permiso para hablar con su propio pasado la deja temblando de rabia. Mientras tanto, Ricardo es visto en un bar decadente, bebiendo en silencio mientras observa sus manos encallecidas que ya no logran ocultar el temblor del agotamiento y la desesperación. Recibe una llamada del agente inmobiliario confirmando que el valor de la venta fue depositado, pero la expresión en su rostro no es de victoria, sino de una derrota absoluta y amarga. Cada céntimo que entra en su cuenta parece quemar su conciencia, recordándole el precio que pagó para mantener a su madre con vida en el asilo más barato de la región. A los ojos del mundo, él es el villano perfecto de la historia, el hijo que lucra con la desgracia de su propia madre. El tercer agravamiento surge cuando Elena sufre un desmayo en el comedor, cayendo pesadamente sobre la mesa de plástico mientras los demás ancianos observan con una mezcla de horror y apatía. En lugar de ser llevada a un hospital de primer nivel, es atendida en la enfermería precaria del propio asilo por un médico que apenas la mira a los ojos. La negligencia médica es evidente, con diagnósticos superficiales y medicamentos genéricos que solo encubren la gravedad real de su condición cardíaca y respiratoria. Elena siente que su vida está siendo tratada como algo sin valor, un coste que el asilo desea minimizar a cualquier precio. Es indignante ver a alguien que lo dio todo por su familia ser tratada de esta manera, ¿no es así? ¿Crees que existe alguna justificación para lo que está haciendo Ricardo? ¿O es realmente un hijo ingrato? Deja tu opinión en los comentarios. La noticia del desmayo llega a Ricardo, pero su reacción es de una frialdad que sorprende incluso a la enfermera que lo avisó por teléfono, pues él solo pregunta si la mensualidad cubre los costes extras. No corre al asilo, no pide hablar con su madre, simplemente cuelga y vuelve al trabajo físico que consume sus últimas energías vitales. Esa actitud refuerza la percepción de que ya ha desistido de Elena como ser humano, tratando su salud como una factura más que administrar. La crueldad aparente de Ricardo alcanza un nuevo nivel de tensión, provocando una profunda indignación en el espectador atento. Elena despierta en la enfermería con el olor a moho impregnado en las sábanas finas, sintiéndose más sola que nunca en su larga y ahora dolorosa existencia. Observa la lámpara fluorescente que parpadea en el techo, un símbolo perfecto de su propia vida que lucha por no apagarse definitivamente en ese lugar sombrío. La ausencia de un rostro familiar a su lado en el momento de la debilidad es el golpe de gracia a su esperanza de que el hijo cambie de actitud. Comprende que está muriendo en vida, olvidada en un corredor de sombras, mientras el mundo sigue girando sin ella. La escalada dramática alcanza su punto más alto durante la visita del domingo, cuando Elena decide que no aceptará más el silencio pasivo de Ricardo ante tanto sufrimiento. El encuentro ocurre en el patio, bajo la mirada atenta de otros internos y empleados, creando un escenario público para el ajuste de cuentas emocional que llevaba tiempo contenido. Elena se levanta de la silla de ruedas con una fuerza que nadie sabía que aún poseía, los ojos brillando con la dignidad herida de una madre traicionada. El ambiente se carga, el aire se vuelve pesado con la electricidad de una tormenta familiar a punto de estallar. «¡Vendiste mi alma por 30 monedas de plata, Ricardo!», grita ella, con la voz ronca resonando por las paredes de hormigón del asilo, como un trueno de justicia. Ricardo permanece sentado con la cabeza baja, las manos entrelazadas como si estuviera en una oración desesperada o en una confesión muda de culpa. No niega, no se defiende,
no ofrece un abrazo, simplemente acepta los golpes de las palabras de su madre con una resignación que irrita aún más a quienes observan. La humillación de Elena es pública, pero la cobardía de Ricardo parece ser el crimen más grave en ese momento de confrontación. Los demás ancianos, sus conversaciones, las enfermeras se quedan paralizadas en los pasillos y el tiempo parece detenerse mientras Elena derrama décadas de amor transformadas en veneno por la ingratitud. Lo acusa de avergonzarse de ella, de desear su muerte para librarse de la carga financiera y de haber tirado a la basura la memoria de su difunto padre. Ricardo se estremece al escuchar el nombre del padre, pero sigue sin pronunciar una sola palabra que pueda aliviar el peso de esas terribles acusaciones. Su silencio es una barrera de hielo que Elena no logra romper por más que grite su dolor visceral. Elena arroja el portarretratos roto a los pies de Ricardo, un gesto simbólico de que la familia que construyeron ya no existe, reducida a fragmentos de vidrio y madera. El sonido del cristal, estrellándose contra el suelo de cemento, es el punto culminante de la tensión, un ruido que resuena como un disparo en el corazón de la narrativa. Ricardo mira los pedazos, pero no se inclina a recogerlos, manteniendo su postura de indiferencia que roza la patología emocional a los ojos de todos. La escena termina con Elena regresando a su habitación, llorando de una manera que rompe el corazón de quien observa. La salud de Elena empeora drásticamente tras el enfrentamiento, como si su última reserva de energía se hubiera gastado en ese grito desesperado por reconocimiento y amor. Se niega a comer, rechaza los medicamentos y pasa los días de cara a la pared, sumida en un luto profundo por un hijo que aún está vivo. El médico del asilo avisa a Ricardo de que su estado es crítico, pero él responde únicamente que seguirá pagando las cuentas según lo acordado. La sensación de injusticia alcanza su punto máximo, dejando al público en un estado de constante indignación contra la figura desalmada de Ricardo. Las enfermeras comienzan a comentar sobre la vieja que se está dejando morir, una frase que hiere a Elena como un latigazo en su piel ya tan frágil. Siente que perdió la batalla contra el olvido, convirtiéndose en solo una historia triste, más para contar en los cambios de turno de ese lugar sin alma. Con cada hora que pasa, su presencia en el mundo parece más tenue, como una vela que se consume hasta el final en una habitación oscura. Su sufrimiento se detalla en cada respiración dificultosa y en cada lágrima que se seca antes de caer. Ricardo, en su lugar de trabajo, es confrontado por un antiguo amigo de la familia que oyó los rumores sobre la venta de la casa y el abandono de Elena. En lugar de explicarse, Ricardo simplemente le da la espalda y continúa cargando sacos de cemento, con el sudor mezclándose con las lágrimas que se prohíbe derramar. La presión social aumenta, con personas en la calle desviando el camino para no cruzarse con el hijo que vendió a su propia madre. Se convierte en un paria en la ciudad, un símbolo vivo de todo lo que está mal en la sociedad actual, pero permanece mudo. La soledad de Elena en el asilo está marcada por sonidos sensoriales que intensifican su angustia: el chirrido de las camillas, el olor de la sopa aguada, el tacto frío del estetoscopio sobre su pecho cansado. Recuerda el calor de la chimenea en su casa, el contacto suave de las sábanas de algodón que ella misma lavaba y planchaba con tanto esmero. El contraste entre el confort perdido y la miseria presente es una tortura psicológica que la acompaña en cada minuto de vigilia. Siente que su hijo le robó no solo el presente, sino también la dulzura de sus recuerdos. Doña Carmen intenta consolar a Elena, pero las palabras de alivio parecen vacías ante la magnitud de la traición que la amiga sufrió a manos de su propia sangre. Carmen sabe que la esperanza es el último remedio que queda, pero ella misma empieza a dudar de que haya una luz al final de ese túnel. La amistad entre ambas ancianas es el único punto de calor humano en medio de la glaciación emocional que Ricardo construyó alrededor de Elena.
comparten silencios que valen más que 1000, discursos sobre el abandono y la resistencia de la vejez. La tensión aumenta cuando una trabajadora social visita a Elena para evaluar si debe ser trasladada a un ala de cuidados terminales, dada la rapidez de su deterioro. Elena escucha la conversación detrás de la cortina fina, sintiendo el terror de ser etiquetada como alguien que ya no tiene utilidad ni futuro en el mundo de los vivos. Comprende que su vida está siendo decidida por burócratas que nunca vieron el brillo en sus ojos cuando hablaba de su jardín o de su hijo. El miedo a una muerte solitaria en una cama de hospital público se convierte en su compañía constante y aterradora. Ricardo recibe el formulario de traslado y lo firma sin dudar, sus dedos sujetando el bolígrafo con una fuerza que casi rasga el papel oficial de color pardo. La enfermera que recoge el documento lo mira con un desprecio tan evidente que él baja la cabeza, incapaz de sostener cualquier tipo de contacto visual. Parece una sombra de sí mismo, consumido por una enfermedad invisible que es la culpa y el secreto que carga como una armadura pesada. El público desea que sufra, que sienta en la piel el dolor que está causando a la mujer que le dio la vida. La salud de Elena sufre un nuevo colapso, esta vez acompañado de una confusión mental que la hace creer que aún está en su antigua casa, llamando a su marido. Intenta levantarse de la cama para preparar la cena, pero sus piernas no responden y vuelve a caer, esta vez sin que nadie escuche de inmediato su pedido de auxilio. La agonía de Elena se muestra con detalles sensoriales: el frío del suelo de linóleo contra su rostro, la oscuridad que comienza a cerrar su campo de visión. Es el punto más bajo de su recorrido, donde la dignidad parece haber sido completamente derrotada. En esta etapa, la narrativa alcanza un nivel de tensión insoportable, donde cada escena es un paso hacia el abismo para la protagonista y para el antagonista. El público está sediento de justicia, de una explicación que cure la herida abierta por la crueldad de Ricardo y restaure la paz de Elena. La escalada dramática no permite pausas para respirar, manteniendo al espectador atrapado en la agonía de esa madre que fue desechada como un mueble viejo. La sensación de injusticia es el motor que impulsa la historia hacia su punto de giro necesario y urgente. Los diálogos son cortos, casi inexistentes, pues el dolor de Elena y la culpa de Ricardo son demasiado grandes para expresarse con palabras comunes del idioma español. El silencio entre ambos está cargado de significados ocultos, de preguntas que nunca se hicieron y de respuestas que ambos temen oír o dar. La tensión visual del asilo, con sus colores apagados y luces frías, complementa el estado emocional de los personajes, creando una atmósfera de tragedia anunciada. El escenario está listo para el acontecimiento que lo cambiará todo, revelando lo que se oculta bajo la máscara de Ricardo. Elena es ahora una sombra de lo que fue, una mujer que perdió la voz, la casa y la fe en el hijo que crió con tanto sacrificio personal. Espera el final como un alivio para la humillación en que se ha convertido su vida cotidiana en manos de extraños y bajo el mando de Ricardo. El público siente la urgencia de una resolución, incapaz de soportar un momento más de ese sufrimiento injusto y desproporcionado. La tensión es el hilo que une el destino de Elena con la verdad que Ricardo guarda bajo 7 llaves en su corazón endurecido. El último agravamiento ocurre cuando Elena descubre que Ricardo dejó de atender las llamadas del asilo, dejándola en un aislamiento total y absoluto por primera vez. Se siente oficialmente huérfana de hijo, una condición que nunca imaginó que existiera en el diccionario de la vida humana dentro de su cultura tradicional. El dolor del silencio telefónico es peor que las discusiones y los gritos, pues representa el olvido final y la muerte social de quien aún está viva. Elena los ojos cierra y reza para que su corazón deje de latir, incapaz de soportar el peso de tanta ingratitud acumulada.
La atmósfera en el asilo se vuelve fúnebre, como si todos estuvieran simplemente esperando el momento de llevar a Elena a su última morada, sin pompa ni despedidas emotivas. Ricardo desaparece de la vista de todos, convirtiéndose en un fantasma en la ciudad que él mismo ayudó a construir con su trabajo duro y silencioso. La injusticia parece haber ganado la batalla, dejando un rastro de destrucción emocional que afecta a todos los personajes secundarios y al público que acompaña la historia. El clima de derrota es total, preparando el terreno para el impacto del punto de giro que está por llegar. El espectador se encuentra ahora en un estado de catarsis negativa, sintiendo la rabia de Elena como propia y deseando que el destino le cobre caro a Ricardo. La narrativa exploró cada faceta de la humillación y el abandono, sin dejar dudas sobre la naturaleza vil del antagonista hasta este momento crítico. La escalada dramática cumplió su papel de tensar las cuerdas del corazón del público hasta el límite de la ruptura, donde el alivio solo llegará a través de una revelación poderosa. El escenario está montado para que la verdad emerja de las sombras y cambie el rumbo de todo. Finalmente, Elena se entrega al sueño profundo del agotamiento, sin saber que el día siguiente traerá un descubrimiento que sacudirá los cimientos de su sufrimiento y de su percepción sobre el hijo. La tensión está en su punto máximo. El silencio que precede a la tormenta de la revelación que promete dar la vuelta a la historia de forma definitiva. El destino de Elena y Ricardo está a punto de chocar con la realidad de una manera que nadie podría prever, transformando el dolor en algo nuevo. La escalada dramática se cierra con la protagonista al borde de la muerte, pero a las puertas de una vida nueva. El silencio de la habitación de Elena se ve interrumpido por el sonido metálico de un cajón que se abre con prisa cuando doña Carmen aprovecha la ausencia de las enfermeras para buscar un pañuelo. Sin embargo, sus dedos temblorosos encuentran algo mucho más pesado y significativo, oculto bajo una pila de papeles burocráticos que Ricardo había dejado en su última visita. Extrae una carpeta de cuero gastado y, al abrirla, se encuentra con exámenes médicos detallados, informes quirúrgicos y una serie de pagarés saldados por valores astronómicos. La expresión de Carmen pasa de la curiosidad al shock absoluto al darse cuenta de que cada documento llevaba el nombre de Elena y sellos de urgencia vital. Carmen, con el corazón acelerado, empieza a leer los papeles en voz baja, revelando la verdadera dimensión de la tragedia silenciosa que se desarrollaba ante sus ojos. Los documentos demostraban que Elena padecía una enfermedad cardíaca rara y degenerativa, cuya única solución era una cirugía compleja disponible solo en el sistema privado, con costes prohibitivos. Entre los papeles se encontraba el contrato de venta de la casa familiar, cuyo importe total coincidía exactamente con el coste de la operación y de las hospitalizaciones previas. Carmen comprende, con un nudo en la garganta, que la venta del inmueble no fue un acto de codicia, sino el único medio para comprar la vida de su amiga. Mientras tanto, en un ala aislada del hospital público de la ciudad, el médico que llevaba el caso de Elena se encuentra con la enfermera que cuidaba de la anciana en el asilo para una conversación confidencial. Él revela, con un tono cargado de admiración y tristeza, que Ricardo acudía casi todas las noches, suplicando por una plaza que nunca aparecía en el sistema gratuito. El médico cuenta que vio al joven vender todo lo que tenía, incluida su propia dignidad y reputación, para garantizar que su madre no muriera en una lista de espera. La verdad comienza a salir de las sombras, revelando que el supuesto villano era, en realidad, un mártir solitario. Lasat, enfermera, conmocionada por la revelación, recuerda las veces que trató a Ricardo con desprecio, creyendo que era solo otro hijo ingrato que quería deshacerse de la carga materna. Siente el peso de la injusticia que todos cometieron al juzgar a un hombre que estaba siendo aplastado por la responsabilidad de salvar la vida de quien más amaba. La verdad sobre el sacrificio de Ricardo empieza a circular por los pasillos, transformando la atmósfera de juicio en un clima de profunda consternación y
culpa colectiva. El punto de giro queda establecido. El monstruo que todos odiaban estaba, en realidad, sangrando en silencio por amor. Doña Carmen corre hasta la cama de Elena, apretando los documentos contra el pecho como si fueran una prueba sagrada de redención para el hijo que su amiga tanto había maldecido. Despierta a Elena con suavidad y con las manos temblorosas comienza a mostrarle cada comprobante de pago, cada informe que explicaba la urgencia de su ingreso en aquel asilo barato. Carmen le explica que el asilo no fue un abandono, sino la única forma de ahorrar cada céntimo para que la cirugía pudiera realizarse a tiempo. Elena mira los papeles con los ojos muy abiertos, mientras la comprensión de la realidad empieza a abrirse paso en su mente cansada. La protagonista siente un estremecimiento recorrer su cuerpo al leer las notas manuscritas de Ricardo en los márgenes de los documentos, donde anotaba cada hora extra trabajada para cubrir los medicamentos. Ve recibos de empeños de relojes, herramientas e incluso de su propia ropa, todo convertido en fondos para mantener un tratamiento que ella ni siquiera sabía que necesitaba con tanta urgencia. El dolor de la traición es sustituido de repente por un dolor aún mayor. La certeza de que humilló y odió al hombre que estaba dando su propia vida para salvarla. La verdad cae sobre Elena como una avalancha, destruyendo sus defensas y su rencor. No me abandonó. Carmen, me está salvando, balbucea Elena, mientras las lágrimas finalmente desbordan, ya no de tristeza, sino de una desesperación sanadora. Comprende que el silencio de Ricardo no era frialdad, sino el agotamiento de quien ya no tenía fuerzas para explicar lo inexplicable sin asustarla con la gravedad de la enfermedad. Cada gesto que ella interpretó como desprecio era, en realidad, un escudo que él levantó para que no viera el abismo financiero y emocional en el que había caído. El mundo de Elena gira y se reorganiza bajo la luz de esa revelación poderosa. Paralelamente, Ricardo recibe la confirmación de que el equipo médico está preparado y de que la plaza para la cirugía ha sido finalmente asegurada para el día siguiente, gracias al pago íntegro realizado. Se derrumba en un banco de madera en la recepción del hospital, cubriéndose el rostro con las manos encallecidas, sollozando sin emitir sonido, exhausto de cargar el mundo sobre los hombros. No sabe que su madre ya ha descubierto su secreto, ni que su imagen de villano está a punto de desmoronarse por la fuerza de la verdad. Solo siente el alivio de saber que, pase lo que pase, ha cumplido su promesa de protegerla. La enfermera del asilo, ahora impulsada por un urgente sentido de justicia, decide llevar personalmente a Elena al hospital para el encuentro que cambiará definitivamente el rumbo de la historia. No sigue los protocolos burocráticos, convencida de que la reconciliación entre madre e hijo es tan vital como el propio procedimiento quirúrgico que se aproxima. El trayecto en la ambulancia está marcado por el silencio reflexivo de Elena, que aprieta contra el pecho el portarretratos roto, viendo ahora en cada fragmento de cristal el reflejo del sacrificio de Ricardo. El punto de giro alcanza su plenitud cuando las puertas del hospital se abren para el enfrentamiento final. La atmósfera de tensión negativa que dominaba la narrativa se disuelve, dando paso a una urgencia emocional que prepara al espectador para el clímax de la obra. El público, que antes odiaba a Ricardo, ahora siente una profunda empatía y un deseo ferviente de que sea perdonado y reconocido por su valentía silenciosa. La revelación de los documentos médicos actúa como la llave que abre la celda de sufrimiento en la que ambos personajes estaban encerrados por el secreto y el miedo. La historia cambia de tono, preparándose para la explosión de sentimientos que tendrá lugar en el hospital antes de la cirugía decisiva. Elena llega a la recepción y ve a Ricardo a lo lejos,
una figura encorvada y envejecida prematuramente por el dolor y el trabajo incesante que asumió por ella. Ve al hijo no como el antagonista que vendió su casa, sino como el héroe trágico que vendió su propia paz para garantizar su futuro. El cruce de miradas entre ambos es el clímax del punto de giro, donde caen las máscaras y el alma de los dos queda expuesta, sin filtros ni mentiras. El destino queda ahora en manos de la verdad, y el viaje de Elena hacia la justicia emocional entra en su fase final y más conmovedora. Elena es conducida en la silla de ruedas por los pasillos estériles del hospital, y el sonido rítmico de las ruedas sobre el suelo de granito se acelera al mismo ritmo que su corazón. A lo lejos, divisa a Ricardo, sentado en una silla de plástico, con la cabeza hundida entre las rodillas y las manos, que antes ella creía frías, ahora temblando visiblemente. Él no percibe su aproximación, sumido en un agotamiento que va más allá de lo físico y alcanza el alma de quien lo dio todo y ya no tiene nada más que ofrecer. La luz fluorescente del hospital resalta sus profundas ojeras y la delgadez de quien renunció a sí mismo para alimentar la esperanza de otro. Cuando la enfermera detiene la silla frente a él, Ricardo levanta la mirada lentamente y el impacto de encontrarse con los ojos de su madre, llenos de lágrimas y claridad, le quita el aliento. Elena extiende la mano temblorosa, sosteniendo los documentos que Carmen había encontrado, y el silencio entre ambos se llena del sonido de la verdad, que por fin respira sin ataduras. Ella no grita ni acusa, apenas susurra su nombre con una ternura que él no escuchaba desde hacía meses, rompiendo la barrera de hielo que construyó para sobrevivir. Ricardo intenta hablar, pero la voz le falla, ahogada por el peso de meses de humillación y sacrificio silencioso. ¿Por qué no me lo contaste, hijo mío?, pregunta Elena, y en ese instante Ricardo se derrumba a los pies de su madre, escondiendo el rostro en su regazo, como el niño que una vez fue. Sus lágrimas empapan la tela del vestido sencillo de ella, y él confiesa por fin, entre sollozos, que el miedo a perderla era mayor que el miedo a ser odiado. Explica que la casa era solo piedra y cal, pero que la vida de ella era el único tesoro que no podía permitir que el tiempo o la pobreza le arrebataran. La revelación asesta el golpe final a la imagen del villano, dejando al descubierto al héroe herido que siempre estuvo debajo. Elena lo abraza con la poca fuerza que le queda, pidiéndole perdón por cada palabra venenosa que le lanzó en el patio del asilo, comprendiendo ahora la profundidad de su propia ceguera. Entiende que cada visita breve y cada respuesta fría eran intentos desesperados de él por no desmoronarse emocionalmente ante la gravedad de su estado. El público presencia la demolición total del conflicto, donde la injusticia se transforma en una de las formas más puras de amor y devoción filial. El hospital, antes un lugar de miedo, se convierte en el templo de una reconciliación que parece trascender la propia medicina y el dolor. La enfermera y el médico observan desde lejos, secándose los ojos, testigos del triunfo de la verdad sobre el juicio precipitado de una sociedad que solo ve la superficie. Ricardo revela que trabajó en turnos triples, que durmió en bancos de plaza para ahorrar el dinero del autobús y que vendió incluso las alianzas de boda de sus padres. Cada detalle de su sacrificio intensifica la catarsis del espectador, transformando la indignación en una admiración profunda y dolorosa. El clímax alcanza su punto máximo cuando Ricardo entrega a Elena la orden de ingreso para la cirugía que salvará su vida. Solo quería que vivieras, mamá, aunque para eso tuvieras que odiarme para siempre, confiesa, y esa frase resuena como la prueba definitiva de su altruismo. Elena comprende que el asilo no fue un abandono, sino una sala de espera estratégica para su supervivencia, pagada con el sudor y la dignidad de su único heredero. Mira las manos de él, ahora llenas de cicatrices del duro trabajo manual, y las besa como si fueran reliquias sagradas de una batalla ganada. El amor entre madre e hijo
hijo se restablece en su forma más cruda, honesta y poderosa, en el escenario frío de aquel hospital. El médico se acerca para avisar que es hora de llevar a Elena al quirófano, pero ahora el clima es de esperanza y no de desesperación inminente. Elena aprieta la mano de Ricardo con una firmeza que sorprende a todos, prometiéndole que volverá, pase lo que pase, sobre esa mesa de operaciones. Entra al quirófano con el corazón ligero, sabiendo que nunca fue abandonada, sino protegida por un amor que no necesitaba palabras para ser real. Ricardo se queda afuera, pero esta vez ya no está solo, porque la verdad lo ha liberado. Mientras Elena está bajo las luces del quirófano, la noticia de su sacrificio se extiende por el asilo y por el vecindario, cambiando la percepción de todos sobre el hijo ingrato. Las mismas personas que lo insultaban ahora sienten el peso de su propia injusticia, al darse cuenta de que juzgaron a un hombre que cargaba una cruz que ninguno de ellos habría tenido el valor de tocar. El clímax narrativo resuelve la tensión moral de la historia, devolviéndole a Ricardo el honor que le fue arrebatado por el silencio necesario. El público experimenta un alivio inmenso al ver que la integridad del protagonista es finalmente reconocida y celebrada por todos. La cirugía dura horas, que para Ricardo parecen siglos, mientras camina de un lado a otro en la recepción, rezando con una fe que creía haber perdido. Finalmente, el médico sale, se quita la mascarilla quirúrgica con una sonrisa cansada y confirma que el procedimiento ha sido un éxito absoluto y que Elena tendrá una larga vida. El grito de alivio que brota del pecho de Ricardo es el sonido final del clímax, el cierre de un ciclo de agonía que casi destruyó a toda una familia. La vida venció a la muerte y la verdad venció a la mentira, restaurando el orden natural del afecto. En ese momento de gloria emocional, Ricardo comprende que, aunque hayan perdido la casa física, salvaron el hogar que existe dentro de cada uno de ellos. El clímax entrega al espectador la justicia poética necesaria. La madre está viva y el hijo es finalmente visto como el hombre valioso que siempre fue. La intensidad de la escena en el hospital sirve como punto de purificación de todas las heridas acumuladas a lo largo de la historia, preparando el terreno para el desenlace. La conexión entre ambos personajes es ahora indestructible, forjada en el fuego del sacrificio extremo y de la revelación total. Elena despierta en la sala de recuperación y ve el rostro de Ricardo a su lado, ya no con la máscara de hielo del asilo, sino con la sonrisa del niño que ella crió. No necesitan más explicaciones, porque el amor que los une ahora es silencioso por elección y no por necesidad de secreto o de miedo. El clímax se cierra con un abrazo que simboliza la victoria de la vida sobre la adversidad y de la lealtad sobre las apariencias superficiales. El espectador siente el alma purificada por la resolución de un conflicto que parecía insoluble, celebrando el triunfo de la bondad humana. Semanas después, el sol de la mañana entra por las ventanas de un pequeño apartamento alquilado en el centro de la ciudad, iluminando las paredes decoradas con las pocas fotografías que Ricardo logró rescatar antes de 1960. La subasta final. Elena, ahora recuperada y con el brillo de la vida restaurado en su mirada, prepara la mesa del desayuno con la calma de quien ha redescubierto la paz. Ya no existe el lujo de la antigua casa ni el peso de los recuerdos de toda una vida, pero sí una nueva ligereza, construida sobre la roca de la verdad y del perdón mutuo. La dignidad de Elena ya no está ligada a los ladrillos, sino al amor incondicional que demostró ser su verdadero hogar. Ricardo entra en la sala con pan y fresco, y la sonrisa que intercambia con su madre está libre de cualquier sombra o secreto que antes los separaba. Aún lleva en las manos las marcas del cansancio, pero sus hombros están por fin erguidos, liberados de la carga insoportable de ser el villano incomprendido de su propia historia familiar. La sociedad, que antes lo apedreaba con miradas de desprecio, ahora lo observa con un respeto silencioso y avergonzado, reconociendo en él un valor que a muchos les falta. Demostró que el honor de un hijo se mide por el sacrificio, no por lo que puede ostentar ante los vecinos.
Doña Carmen se ha convertido en una visita frecuente en ese hogar sencillo, llevando consigo la risa y la sabiduría que florecieron en los corredores sombríos del asilo que Elena dejó atrás. El asilo sigue allí, pero la historia de Elena y Ricardo sirvió para humanizar la mirada de los empleados y de las demás familias hacia esos ancianos olvidados. La enfermera empática se transformó en una amiga cercana, citando a menudo el caso de Ricardo como ejemplo de que no todo lo que parece abandono es falta de amor. El pequeño apartamento alquilado se convirtió en un símbolo de resistencia y de una nueva oportunidad para los lazos que casi se rompieron. La salud de Elena ahora es monitoreada con cuidado, pero sin el pánico de antes, porque existe una comunicación abierta y transparente entre ella y su hijo sobre cada síntoma o preocupación. Decidieron que el silencio nunca volvería a ser una herramienta de protección, pues aprendieron de la forma más dolorosa posible que la verdad, por dura que sea, es el único camino hacia la libertad. Elena se siente orgullosa del hombre en que Ricardo se convirtió, al darse cuenta de que la educación basada en valores tradicionales floreció justo cuando la vida más lo puso a prueba. La justicia moral fue plenamente restaurada. Los antagonistas silenciosos de la historia, como el sistema de salud precario y la crisis económica, siguen presentes en España, pero Elena y Ricardo aprendieron a afrontarlos de la mano. Demostraron que la unión familiar es el último refugio seguro frente a las inclemencias del mundo moderno, tal como Elena siempre creyó al inicio de su camino. La pérdida de la casa heredada de su marido fue un precio alto, pero lo que ganaron a cambio, la certeza de un amor que atraviesa el fuego, es un patrimonio que ningún agente inmobiliario podría valorar o vender. Son ricos de una manera que el dinero jamás permitiría. Elena suele sentarse en el balcón del nuevo apartamento, observando el movimiento de la ciudad de tamaño medio, con un profundo sentimiento de gratitud por cada latido de su corazón regenerado. Mira a Ricardo y ve no solo al hijo que cuidó, sino al hombre que la salvó de la muerte y del olvido con una valentía casi heroica. La melancolía del abandono dio paso a una esperanza vibrante, demostrando que el final de una etapa puede ser apenas el preludio de un comienzo mucho más significativo y espiritual. Su vida ahora está regida por la simplicidad y la presencia real, lejos de las máscaras. La consecuencia de los actos de Ricardo fue la pérdida material, pero la recompensa fue preservar la vida más importante de su mundo, un precio que pagaría 1000 veces más. El arrepentimiento ya no habita ese hogar, pues ambos entienden que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en un momento de desesperación total. El desenlace de la historia ofrece al espectador una sensación de cierre moral completo, donde la bondad y el sacrificio son recompensados con la paz interior y la reconciliación. La narrativa concluye mostrando que el amor verdadero no teme al juicio ni a la pobreza. Los domingos por la tarde, ahora visitan el cementerio para dejar flores en la tumba del padre de Ricardo, compartiendo historias que antes evitaban por el dolor y el secreto. Es un momento de conexión espiritual, en el que el pasado es honrado sin las cadenas de la amargura ni la sensación de traición que casi destruyeron el legado de esa familia. Ricardo siente que finalmente honró la memoria de su padre al proteger a Elena con la misma garra que él habría tenido de estar presente. El árbol familiar, aunque con algunas ramas cortadas, está más fuerte y arraigado que nunca en la verdad. La dignidad emocional de Elena es la gran victoria de este desenlace, pues camina por la ciudad con la cabeza en alto, sabiendo que su historia es una lección de superación y lealtad profunda. Ya no es la anciana abandonada, sino la madre de un hombre que movió montañas por su supervivencia, una narrativa que inspira a otros mayores a buscar el diálogo con sus hijos. El asilo quedó en el pasado como una pesadilla que sirvió para despertar la fuerza de ambos hacia un presente de claridad y afecto renovado. La resolución es clara, emocionalmente satisfactoria y rebosante de una humanidad que se siente en cada
escena final. La última escena muestra a Elena y Ricardo caminando por una plaza, donde los niños juegan y los ancianos conversan, integrados perfectamente al tejido de la vida urbana que antes parecía ignorarlos. El ciclo de sufrimiento e injusticia fue roto por la revelación de la verdad, dejando en el aire un perfume de reconciliación que calma el corazón de quien acompañó cada paso de esta trayectoria dramática. Se detienen frente a un banco de madera y se sientan juntos, observando la puesta de sol, un momento simple que encierra toda la grandeza de una vida salvada. El amor, el desenlace entrega al público la catarsis necesaria y la paz merecida. La historia se cierra con un primer plano del rostro sereno de Elena, que cierra los ojos y respira el aire puro de la tarde, sintiéndose amada y segura en los brazos del destino que ella misma ayudó a moldear con su fe. Ricardo aprieta su mano con firmeza, un gesto que dice más que cualquier guión podría expresar sobre la complicidad entre madre e hijo. Vencieron la mayor batalla de sus vidas y ahora recogen los frutos de un perdón que curó heridas que parecían eternas. Es el final de un camino de dolor, pero el comienzo de una eternidad de gratitud y unión absoluta. Esta historia nos muestra que, a veces, lo que parece abandono es el mayor acto de amor que alguien puede realizar. ¿Alguna vez juzgaste a alguien sin conocer la lucha que esa persona enfrentaba detrás de las cámaras de la vida? Comenta tu opinión y comparte este mensaje de perdón y sacrificio.